Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Vamos a darle una vuelta. Soy Ovidio Soler, gerente de Asuntos Regulatorios y Europeos en Ecoembes, y hoy nos acompaña Luis Medina Montoya Helgren, director de proyectos en la Fundación para la Economía Circular. Buenos días, Luis. ¿Qué tal, Ovidio? Encantado de estar aquí contigo. Encantado de que estés aquí y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Luis, tienes una trayectoria dilatada en el mundo de la economía circular, pero también, incluso antes, habías estado en el sector privado, quiero decir, tienes un conocimiento del sector y de las cuestiones de envases y sostenibilidad muy profunda y también diversa. Has estado en el Ayuntamiento de Málaga como director general en el área de residuos y sostenibilidad. Has estado también en la FEMP, en la Federación Española de Municipios y Provincias, y bueno, ahora estás en la Fundación para la Economía Circular. No sé si nos quieres contar un poco tu trayectoria y cuáles son los proyectos que estáis llevando ahora con la Fundación. Bueno, efectivamente he tocado muchos palos en mi vida profesional. He estado, como bien dices, en el sector privado. He sido director general de multinacionales, de las filiales de multinacionales aquí en España, y por tanto pues he puesto envases en el mercado. Yo he sido, digamos, cliente de Ecoembes, he tenido que pagar las tasas y luego pues efectivamente he tenido una etapa dilatada de algo más de 12 años como directivo público profesional en el Ayuntamiento de Málaga. Un ayuntamiento que en los últimos años ha distinguido pues, un empeño y una dedicación importante a todo lo relacionado con la sostenibilidad, el medio ambiente y en particular la economía circular. En esa etapa, como bien dices, he sido miembro del grupo de expertos de la FEM en economía circular y también uno de los dos representantes titulares de la FEM en la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Residuos, que es donde se gesta la gran parte de la legislación y las cuestiones como la Estrategia Española de Economía Circular y demás. Y finalmente, pues desde el año pasado estoy en la Fundación para la Economía Circular, tercer sector, non-profit, que era un poco lo que me quedaba. O sea, que digamos que he visto estas cuestiones desde todos los puntos de vista, lo cual pues me permite tener la capacidad de ver en su conjunto todas las posturas y las posiciones y entender a unos y a otros, ¿no? Y al final pues la empatía es un factor muy importante para conocer bien cuál es la realidad de un sector o de un mundo y cuáles son las necesidades que existen, efectivamente. No, desde luego, y esa diversidad de perspectivas es fundamental también para poder entender la big picture. Podemos decir un poco, te has pasado el juego, al haber estado prácticamente en todas partes, y seguramente, bueno, sabrás y compartirás que en el juego es fundamental lo que viene de Europa. Las leyes, las regulaciones, los reglamentos, todo lo que viene de Europa es fundamental y afecta tanto, bueno, al tercer sector, a las empresas, municipios, a nivel nacional. Quiero decir, es un poco la guía directora del camino de la senda verde o del pacto verde o de la sostenibilidad. Así es. Tenemos bueno, un nuevo reglamento de envases, que ha sido bautizado como PPWR, pero que ahora ya tenemos un numerito, que es el 2025/40 o 40/2025, que viene pues, un poco a revolucionar, de hecho, a marcar la senda para la sostenibilidad de los envases durante los próximos, no son ya los próximos 5 años, es durante los próximos 15 años, porque tienen normas hasta el 2040. Quiero decir, es un reglamento muy completo que incluye cuestiones de reciclabilidad, cantidad de material reciclado, reutilización, reciclado a escala, introduce nuevos conceptos, pero al final, bueno, lo fundamental del reglamento es que obliga a las empresas a unos determinados cambios y estos cambios son los que van a permitir una mayor sostenibilidad en el mundo del envase. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que plantea esta nueva normativa para las empresas españolas? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante poner en situación a todo el mundo sobre cuál es la realidad de este mundo, ¿no? de los envases en general. El 40% de los plásticos que se consumen en Europa se destinan a la producción de envases y el 50% del papel se destina a la producción de envases. Luego estamos viendo que tiene un peso importante. En el mundo se producen unos 350 millones de toneladas de plástico cada año y es un material
que si bien últimamente se tiende a demonizar y se oyen incluso voces que piden la desaparición, yo creo que eso es completamente irrealista. Yo siempre recuerdo, hay un vídeo de un famoso vudú, gurú hindú, que le preguntan sobre el plástico, ¿no? Y él dice, pues el plástico es un material maravilloso, casi milagroso. El problema no es el material, el problema es lo que hacemos con él, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado el momento de empezar a aplicar los cambios que estamos determinando que son necesarios para la transición a la economía circular a este sector que evidentemente tiene un peso muy importante en cuanto a los recursos naturales que se emplean para su producción y la forma en que lo utilizamos. Por centrarnos en España, el sector del packaging, de los embalajes, está en torno al 2,3, 2,5 del PIB. Luego estamos hablando de un sector con un peso significativo, con un gran número de empresas trabajando en este sector y que con esta nueva normativa evidentemente se encuentran ante nuevos retos. Por un lado, hay que empezar a repensar en cómo estamos fabricando esos embalajes. Se ha trabajado mucho con multicomponentes, tenemos que tender a empezar a usar monocomponentes, es decir, que los envases, los productos plásticos que empleamos sean solamente uno o dos componentes, lo cual haga que sea más fácil su reciclaje. La reciclabilidad es otro de los elementos en los que hay que empezar a trabajar en serio y luego hay que incorporar a los procesos productivos pues toda una serie de modificaciones y de mejoras que empiecen a incorporar todas estas cuestiones de las que vamos a hablar a lo largo de esta charla. Luego yo creo que este reglamento viene a crear un punto de inflexión importante. La normativa europea, al final, como tú dices, es el origen de todo y es la que hace que todos nos pongamos las pilas y no nos dormamos en los laureles y toda Europa, digamos, que vayamos a una, y esa legislación pues es la que hace de tractora de las diferentes economías, que supone evidentemente retos para los sectores a los que afecta, pero que a la larga supone pues mejoras en eficiencia, en economía y en beneficios para el medio ambiente, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y la sostenibilidad de todo ello. Sí, desde luego ese es el objetivo fundamental. Veo aquí que la Comisión está haciendo caso al gurú, lo que supone también una serie de desafíos para las empresas que tampoco podemos olvidar. Y evidentemente, como hablabas, afecta desde la producción, cambios en la producción, cambios en el diseño, pero más allá del diseño de envases, existen otros cambios estructurales que se tienen que afrontar desde tanto las empresas productoras como la distribución, también los ciudadanos, evidentemente. Bueno, en general hay que comenzar a aplicar la jerarquía de residuos, donde uno de los elementos esenciales es, en primer lugar, aplicar la reutilización. Eso es una parte importante de la normativa, tanto europea como nacional, en el sentido de que tenemos que empeñarnos en que más que antes que reciclar, tenemos que empezar pensando en cómo reduzco, y en el mundo de los envases la mejor forma de reducir es pensar en la reutilización. Hay un principio también importante, que es el de, que además está reflejado en la normativa, es de reducir el sobreembalaje. Todos aquellos que usan pues, el comercio electrónico, estamos acostumbrados a recibir pues, un producto muy chiquitito, envuelto de papel y de plástico en una caja enorme, que está ocupando un volumen en la distribución, lo cual tiene un efecto en la huella de carbono, y al final pues eso es una incongruencia. Luego hay que revisar el embalaje, cómo lo hacemos el embalaje. Tenemos que trabajar en la reutilización de los embalajes. Aquí se establecen también unas normas. Ya la normativa habla que para el año 2030 un 10% de los envases de bebidas no alcohólicas tienen que ser ya reutilizables. Y luego, evidentemente, como hablamos, el reciclaje, ¿no? Y ahí, evidentemente, incorporar criterios de innovación y de tecnología. Hay que apostar por la colaboración tanto vertical entre los productores, los recicladores, los usuarios de esos envases, y también transversalmente entre diferentes sectores, aplicando la simbiosis industrial, esa cooperación entre las industrias. Eso es fundamental. Luego, eso es algo que ya las empresas
están comenzando a ser conscientes de ellos. Hay un dato interesante, Coembes ha publicado recientemente un estudio que dice que ya a día de hoy un 30% de los envases que se están usando se sabe a ciencia cierta que no van a cumplir la normativa básica que sabemos que viene. Luego no tenemos que esperar realmente a que nos lo diga la normativa porque ya está. Eso se ha cifrado que supone una inversión en torno a 500, 600 millones de euros que son necesarios, luego ya se puede empezar a trabajar en ello, ¿no? Y es algo de lo que yo creo que debemos insistir. Sí, es curioso porque me ha gustado que introdujeras esta parte de sobre la cantidad de plástico y de papel que está dedicada al envase, porque para a lo mejor una persona que no está familiarizada con este sector puede pensar, bueno, y todas estas normas draconianas solo para unos envases, para unas cajitas, pero al final el peso total de todo esto es enorme y tiene un impacto muy importante. Y bueno, nos estabas hablando también de innovación y del hecho de que haya 30% de empresas o que haya un número de envases o de formatos de envase o materiales de envase que tienen el riesgo de no poder ponerse en el mercado con las fechas de la directiva, del reglamento. Sobre la reciclabilidad, que es uno de estos nuevos conceptos, que no es que no existiera, porque el ecodiseño, etcétera, pero la reciclabilidad es un nuevo concepto que se introduce. Pero además la reciclabilidad en masa, que eso es importante la distinción, porque no es hablar de reciclabilidad teórica, es decir, no se trata de hacer un envase que en el laboratorio se confirme que se puede reciclar, no, tiene que ser un diseño y un envase que efectivamente se pueda reciclar en masa. Y yo además, antes de seguir, haría una reflexión interesante, que es algo que muchas veces se nos olvida, porque es muy importante para que el consumidor sea consciente de por qué son necesarios estos cambios. Si estamos hablando de la transición de la economía lineal a la circular, si estamos empezando a replantearnos cómo fabricamos, cómo distribuimos, cómo consumimos todas estas cosas, incluidos los envases, hay que saber cuál es la razón principal de todo ello. Y es algo que olvidamos de insistir. Hablamos a menudo de cambio climático y yo no me gusta tanto porque evidentemente pues hay personas que no son, no están tan a favor, no tienen tan claro eso del cambio climático, su antropogenia y por tanto prefiero ir a otro factor que es incontestable. Fíjate, Ovidio. En el periodo de 5 años entre 2018 y 2023 hemos consumido el 28% de recursos naturales de lo que habíamos consumido desde el año 1900. Es decir, en 5 años hemos consumido más de un cuarto de lo que habíamos consumido en casi siglo y un cuarto. Lo cual quiere decir que eso es insostenible. Es decir, estamos consumiendo recursos naturales como si no hubiese mañana, como si fuesen inagotables, como si tuviéramos un famoso planeta B en donde podemos ir a recurrir a extraer los recursos. Y la realidad es que todo lo que consumimos, o sea, esas 100 gigatoneladas anuales que consumimos de recursos naturales, sirven para satisfacer todas las necesidades que tenemos los seres humanos. Y esos recursos son finitos. Luego, o empezamos a plantearnos cómo bajamos un poco el ritmo de consumo de recursos naturales o vamos a tener un problema. A lo mejor no en 100 o en 200 años, pero en 400 o 500 sí. Y lo que se trata es de que la especie humana pues podamos seguir aquí durante 2 o 3 milenios más, si puede ser. Entonces, eso es importante que el ciudadano lo conozca. Porque a veces es cierto que le llegan estas cosas y dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Pues si este envase es muy cómodo y a mí la caja de cartón me parece fantástica, no me supone ningún problema. Esa es la realidad. Por eso hay que empezar a replantearse cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, eso es evidente que requiere también de un proceso de adaptación y de aplicar, pues como yo insisto, la innovación, ¿no? Ahora estamos en ese proceso de cambio normativo, tenemos este nuevo reglamento, hay que adaptar el Real Decreto 1055 del año 22 y yo lo que recomiendo generalmente a las empresas es que empiecen a poner en marcha pues, un proceso por fases, ¿no? La primera fase es empezar a hacer cosas, o sea, independientemente de que se formalice el reglamento, tenga un desarrollo
reglamentario, etcétera, etcétera, ya hoy una empresa fabricante de envases puede empezar a analizar sus procesos, puede hacer auditoría interna y analizar qué materiales está utilizando, cómo está fabricando sus envases y si hay cosas que puede empezar a cambiar. Incluso hay muchas cosas que todavía no se conocen, porque ahí Correcto. esta es una de estas... Pero hay cosas las que son, incógnitas o las incógnitas que se mantienen. que son previsibles. Claro. Y sobre todo, antes de empezar a cambiar, tienes que saber en profundidad cómo estás haciendo, Sí. de dónde, qué recurso natural estás utilizando, de dónde viene, cómo produces y empezar a plantear modificaciones. La segunda fase es empezar a aplicar el diseño para el reciclaje, que es un concepto también muy interesante, que es diseñar el producto no solamente de forma que mejores su eficiencia en la función que cumple, o que resulte atractivo a un consumidor a la hora de incitarle a que elija tu producto y no otro, sino empezar a diseñarlo de forma que sea un producto mucho más fácilmente reciclable. Y ya en una tercera fase, cuando ya está toda la normativa desplegada y demás, pues incorporas plenamente pues, los criterios de circularidad, etcétera, ¿no? O sea, bueno, creo que es importante el punto que has hecho sobre la sostenibilidad y el hecho de que al final el crecimiento o es sostenible o no se puede mantener en el tiempo, así de simple. Entonces es crecimiento para ahora y hambre para mañana, quiero decir. Yo no soy y partidario, dificultad para mañana. Se habla a veces de la ralentización, de que empecemos a reducir nuestro crecimiento económico. Yo creo que eso es una cosa que no tiene sentido. Lo que hay que hacer es desacoplar el crecimiento con el consumo de recursos. Claro. Hasta ahora hemos ido creciendo exponencialmente y hemos ido consumiendo recursos de forma exponencialmente. Eso hay que empezar a cortarlo. Debemos seguir creciendo. Países del mundo, regiones enteras que tienen la voluntad y el deseo de seguir desarrollándose económicamente, pero hay que desacoplar eso de la extracción y uso, claro, de recursos. De recursos finitos, quiero decir, siempre tenemos por eso mismo la circularidad y el hecho de mejorar la forma en que usamos los recursos. Así es. Exactamente. Y me gustaría tocar la parte de la reciclabilidad que la hemos saltado, bueno, la hemos tocado, pero me gustaría un poco profundizar. Está la obligación a partir del año 2030 por el reglamento de que todos los envases que se pongan en el mercado tendrán que ser al menos un 70% reciclables. Reciclabilidad que además decimos que no es teórica, no es en un laboratorio, sino que tiene que ser... exactamente. Entonces, ¿están las empresas españolas preparadas? ¿Tenemos la innovación necesaria? Nos comentabas este 30% de envases que quizá habría que ir cambiando. ¿Qué innovaciones necesitan las empresas españolas ir introduciendo para que esto pueda ser viable? Mira, yo siempre digo que en España tenemos un sector del reciclaje que es probablemente de los mejores de Europa. O sea, tenemos unas empresas dedicadas al reciclaje, no solo de plástico, sino de otras fracciones, realmente muy buenas. O sea, hacen un trabajo excelente y con una calidad bastante buena. Por lo menos con la tecnología que ha habido hasta hoy en día, centrada eminentemente en lo que es la reciclabilidad mecánica. Y tenemos una gran experiencia, luego tenemos capacidad y tenemos experiencia. Y además tenemos talento. O sea, en España tenemos unos técnicos muy buenos. Nos falta la capacidad, la capacidad en cuanto a volumen. A día de hoy estamos importando un 40% del plástico reciclado que necesitamos para nuestra industria. Esto es excesivo. Y te resalta ese dato. O sea, tenemos la capacidad técnica, tenemos las empresas adecuadas y tenemos a las personas idóneas, pero nos falta escalar esas capacidades. Eso generalmente es una cuestión de inversión. O sea, hay que realizar inversiones para mejorar la tecnología que estamos empleando. Hay un gran reto por delante, que es la escalabilidad del reciclaje químico. Se está investigando muchísimo y en España también somos punteros en esos proyectos del reciclaje químico. Hay diferentes proyectos. Repsol está trabajando en Puerto Llano, en el Hub Industrial de Tarragona también se está trabajando. El reciclaje químico con diferentes modalidades va a ser uno de los grandes avances en ese contexto. Sobre todo porque nos va a permitir incrementar la capacidad al mismo tiempo que mejoramos la calidad.
los reciclajes, los métodos de reciclaje mecánico a veces tienen el problema de la calidad. Obtienes un material que no te da toda la calidad que precisas, sobre todo para ciertos usos, como es el embalaje alimentario y demás, ¿no? Y para los multicapas y los plásticos mixtos, por ejemplo. Exacto. Pero se están haciendo desarrollos interesantísimos. Yo estoy leyendo, se están combinando los polímeros con nanoarcillas. Tú imagínate, o sea, se están haciendo unas cosas realmente sorprendentes. Se está haciendo también reciclaje bioenzimático, que en esos casos es más eliminación que reciclaje. Pero ahí está un poco la clave. Es necesario aumentar el volumen de capacidad de la industria española, y ahí el elemento necesario son las inversiones. Inversiones que evidentemente están apoyadas por todo aquellas que son las ayudas que vienen de Europa, los programas Next Generation, etcétera, que están en marcha. Luego hay, digamos, fuentes para conseguir esa financiación. Hay que llevar a cabo el trabajo de formalización de esos proyectos para conseguir esas inversiones. Que ahí a veces las características de nuestras empresas, que suelen tender a ser pequeñas y medianas, hace que muchas veces no tienen in-house la capacidad de elaborar ese trabajo necesario de poner en marcha, diseñar un proyecto y solicitar unas subvenciones, ¿no? Pero ahí cada vez más está habiendo empresas, consultoras que están ayudando a estas pequeñas y medianas empresas a ayudarles en ese proceso, ¿no?, de formalización de esos proyectos y para conseguir esos fondos. Introducías el dato del 40%, este 40% que tenemos ahora mismo que importar de plástico PET reciclado, postconsumo, para poder introducirlo en los envases que fabricamos o que ponemos en el mercado en nuestro país. Con el reglamento, que aumentan muy considerablemente la necesidad de material reciclado, de introducción de materiales reciclados, por ejemplo, 30% para botellas PET, luego, bueno, dependiendo del material y el tipo de formato, hay un porcentaje que va aumentando. La demanda de este tipo de material... La demanda está creciendo. Claro, está creciendo y va a crecer todavía más, impulsada por la normativa. Que, claro, esto significará un desequilibrio dentro del mercado, entre la oferta y la demanda. ¿Qué pasará con los precios, con las capacidades? Bueno, un elemento importante es mejorar cómo se aprovisionan las empresas de materia prima, que es, digamos, plástico usado, ¿no? Para ello hay que mejorar los volúmenes de recogida selectiva. En España seguimos teniendo un problema con el ratio de recogida selectiva en origen. Todavía los ciudadanos hay que tirarles un poco de la oreja, porque cuando se les pregunta en las encuestas, el 85% dice que sí, que por supuesto que separa en su casa, pero la realidad es que a los centros de tratamiento solo llega un 30% de media a nivel nacional. Luego ahí hay que hacer un trabajo todavía importante de concienciación, del que el ciudadano sea consciente de que es importantísimo que separe sus residuos en casa y los deposite, porque al final eso es materia prima para esta industria que estamos hablando, que pueda reciclar esos plásticos y los incorpore a los nuevos productos y por tanto mantenerlos en la cadena. Hay que mejorar la forma en que seleccionamos esos residuos. Se está investigando y se está introduciendo mucha tecnología, mucha innovación en esos procesos de separación, de detectar los materiales y poder seleccionando. Se está incorporando, pues, RFIs, infrarrojos, o sea, un montón de tecnologías que lo hacen muy importante. Y eso, unido al aumento de la capacidad, digamos, de las empresas, pues evidentemente colaborará a resolver esa situación. También es importante, me imagino lo hablaremos también, esta nueva normativa y la próxima ley de economía circular, que cree un mercado consolidado y único de materiales secundarios. Sí. Solo por puntualizar, porque la ley de economía circular, que puede ser un poco confuso para la gente que no esté siguiendo la actualidad normativa europea, pero es el Circular Economy Act, que es una propuesta que ha hecho la Comisión de una nueva legislación que se desarrollará a partir de 2026. Correcto. Y que tiene como objetivo crear un
o sea, como objetivo general, un mercado único de residuos dentro de la Unión Europea, armonizar también las capacidades de tratamiento, de las infraestructuras de reciclaje y los estándares. Exactamente, y los estándares, así como el comercio exterior también en cuanto a residuos. Esto únicamente para que se sepa qué es lo que hablamos cuando hablamos de ley de economía circular. El reglamento, yo leía hace poco que el reglamento de envases y residuos de envases es el qué, y la ley de economía circular será el cómo, ¿no? Un poco en gran medida. Y además, ese hecho de que el reglamento vaya a entrar en vigor y luego sea la ley, pues digamos que dará un margen para ver un poco cuáles son la realidad de la implementación del reglamento y lo que la ley debería ayudar a reforzar. Yo creo que es importantísimo que creemos un mercado único de materiales secundarios en Europa, porque esa materia prima que necesitamos para reciclar el plástico puede venir de otras zonas dentro de la Unión Europea, pero a lo mejor de otros países. O sea, ¿por qué no? Al final tenemos que jugar con ese equilibrio. Se legisla para evitar el turismo de los residuos, que se llama, pero a veces cuando legislas contra el turismo de los residuos, pones impedimentos al tránsito de lo que son recursos. Lo que para uno es un residuo, para otro es un recurso. Es un mercado. Entonces, hay que saber distinguir entre lo que es un residuo que se está paseando, o se está enviando a otro sitio para echarlo a un vertedero, de lo que es un residuo que voy a emplear para reciclarlo con mi tejido empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser muy importante. Se van a definir estándares, como te decía, que eso también es fundamental. Ahora mismo, sobre lo que es reciclaje y sobre cómo se mide el contenido de material reciclado, hay diferentes enfoques. Según los países, cambia mucho, ¿no? Y eso es necesario que hablemos el mismo idioma. Se tiene que definir claramente y tiene que haber también unos procesos de certificación de esos procesos de reciclado. Tiene que haber estándares y sistemas de certificación donde demos garantía a la empresa que lleva a cabo un proceso de reciclaje y que tiene una certificación de que lo está haciendo de acuerdo a una norma, y que eso evidentemente permite que ese material se emplee para hacer un producto nuevo con todas las garantías, ¿no? Eso es importante, porque hay a veces pues cuestiones delicadas, ¿no? Si tú estás fabricando un envase para un producto alimentario con unos requisitos sanitarios muy importantes, el que te proporciona el plástico reciclado para hacer tu envase te tiene que garantizar que ese es un material que ofrece las máximas garantías, ¿no? Porque al final son esa empresa productora de envases con sus responsables de calidad y demás los que están, digamos, poniendo su responsabilidad y su garantía en ese proceso. Luego es muy importante. Y también dentro de esta gestión del mercado, porque al final es una gestión de un mercado, ¿cómo ves las preocupaciones que hay a veces por parte de las pequeñas y medianas empresas justamente de no poder acceder a los recursos de reciclado o materias secundarias adecuadas de calidad, porque las grandes empresas pueden tener quizá mayor fuerza en el mercado, o cómo se pueden...? Bueno, yo creo que se tiene que poner en marcha un proceso que lo mismo que comentaba antes, de entrada que empiecen a trabajar, o sea, que empiecen a hacer ese proceso de análisis. ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué recursos? No esperar a que llegue la obligación. No esperar. Y segundo, incorporarse a proyectos, digamos, de colaboración y de cooperación. O sea, hay consorcios, hay cámaras de comercio, hay consorcios industriales, consorcios tecnológicos. Está habiendo proyectos donde se unen la academia, la universidad, centros de investigación, empresas fabricantes de envases. Ahí hay que incorporarse, porque al final la economía circular, uno de sus principios es que ya no puedes contemplar tu empresa, tu proyecto como algo aislado. O sea, tú formas parte de un ecosistema global donde todo está relacionado, donde tú que fabricas un producto eres responsable de ese producto en todo su ciclo de vida, es decir, desde dónde vienen los materiales con los que has hecho ese producto hasta que cómo se usa, cómo se recicla y cómo se recuperan los recursos, eres responsable. Y eso requiere de establecer alianzas. La universidad, la academia, está siendo cada vez consciente de que la investigación básica es importantísimo,
pero hay que empezar a invertir y a trabajar en investigación aplicada, porque hay un gran mercado, hay muchos, yo conozco profesores universitarios que están de diferentes disciplinas, que están viendo que es necesario, ¿no?, ese empeño. Porque además hay otra realidad, y es que el cambio de paradigma económico supone que hay que cambiar muchas cosas sobre cómo formamos a las personas, cómo formamos a los técnicos, pero cómo formamos a los ingenieros, a los arquitectos, a los abogados, a las personas del marketing. Tú imagínate, o sea, el marketing en la economía lineal no tiene nada que ver con el marketing en la economía circular. Entonces eso está creando todo un caldo de cultivo donde, por un lado, hay un montón de posibilidades y de oportunidades de desarrollo empresarial y de empleo, etcétera, y al mismo tiempo de investigación y de innovación para generar proyectos muy interesantes. Es muy interesante lo que estabas comentando, de ver un poco cómo la economía circular al final está sirviendo de revulsivo para pasar de una concepción vertical de la economía o del funcionamiento de las empresas a una concepción mucho más multinodal, que al final es lo que permite esta circularidad, y entrelazada. Es una simbiosis, ¿no? El término simbiosis industrial que se aplica pues al que mis residuos sean tus recursos naturales, pero va mucho más allá. O sea, al final toda la economía está entrelazada, todo tiene efectos en todo. Esto, el aleteo de la mariposa famosa que provoca un tornado, pues esto es igual. O sea, aquí cada elemento de todos los procesos productivos son importantes, todo tiene efectos en esa cadena y al final esos objetivos suponen que tiene que haber esa conciencia, digamos, de estar haciendo algo por un motivo importante, ¿no? Y recordar esto que mencionaba, estamos usando los recursos como si no hubiera un mañana. No hubiese mañana, ¿no? Sí, y eso hay que cambiarlo. Y como mensaje final, Luis, bueno, esto evidentemente genera muchas preocupaciones, es un reto, pero también son oportunidades, ¿no? Oportunidades para las empresas, oportunidades para la economía. Bueno, no sé si querrías cerrar un poco. Mira, yo insistir en que seamos los españoles, somos muy de tirarnos piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Autofustigarnos. Sí. Y yo insisto muchas veces, somos ejemplo en muchos temas. En materia de reciclaje somos ejemplo. Tenemos, como decía, una industria, un sector del reciclaje puntero. Tenemos un talento excelente. Tenemos una gran experiencia. En materia de gestión de residuos, nuestro sistema es un sistema maduro que funciona y que en muchos casos se mira con admiración. Nuestros sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, maduros, eficaces. Nosotros con la Fundación estamos llevando a cabo un proyecto de formación de empresarios en Venezuela. Precisamente les estamos trasladando todos estos conocimientos porque, claro, ellos allí en Hispanoamérica quieren dar un paso de gigante, ¿no? Ahora mismo allí lo que tienen es mucha materia, tienen mucho plástico, pero no están reciclando a la velocidad que sería deseable porque no tienen el know-how, no tienen la tecnología. Luego aquí sí. Entonces, por un lado que seamos conscientes de que partimos de una posición muy buena. Pero evidentemente tenemos retos y tenemos cosas que tenemos que mejorar y ponernos a ello. O sea, no perder tiempo en esperar desarrollos normativos, poner los proyectos en marcha, buscar la financiación, qué dinero hay y trabajar para incorporar esas tecnologías, esas nuevas tecnologías, esa innovación en nuestros procesos y seguir creciendo. Se está formando cada vez más al talento necesario para poner esto en marcha y yo creo que ahí hay una gran oportunidad también para el desarrollo económico y para que España sea puntera en estas cuestiones. Yo siempre digo, los españoles, España somos muy de blanco o negro. Aquí pongo siempre el ejemplo de la telefonía móvil. Hacíamos chistes del que tenía un teléfono móvil, era así. Y de repente al año siguiente éramos el segundo país de Europa con la mayor penetración de la telefonía móvil. No tenemos término medio. Entonces, hoy en día tenemos retos en materia de reciclaje, en materia de separación, en origen, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que en un momento dado, más pronto que tarde, haremos clic, el ciudadano hará clic, será consciente de lo importante que es separar en casa sus residuos para aportar recursos a toda esta industria.
y la industria pues se creerá realmente que somos muy buenos y que podemos hacer las cosas muy bien y ser ejemplo para mucha gente. Pues muchísimas gracias, Luis. A ti, Creo que Ovidio. podemos cerrar con este mensaje además positivo de anticipación, de la colaboración y de la oportunidad que supone al final el reglamento para las empresas españolas. Y bueno, pues muchísimas gracias y ha sido un placer hablar contigo. Un placer. Muchas gracias, Ovidio. Gracias. Bien.